Bueno, buenos días. Mi nombre es Edgar Alfredo Redondo y antes de comenzar quisiera agradecerle a los organizadores del segundo simposio de Historia de la Matemática de UPEL en su edición virtual el haberme invitado a participar en la misma. Eh, y por supuesto también debo agradecerle a todos ustedes el pasar por acá y querer escucharme. El nombre de mi charla es El rol de la matemática en la construcción de nuestros criterios de realidad, de lo que creemos es el universo. Para esta charla nos planteamos estas interrogantes. ¿Es la matemática la verdadera esencia del universo? Es decir, nuestro universo es un universo matemático, o por el contrario, son las matemáticas humanas y están en nuestra cabeza. Responder estas interrogantes será la aspiración de las siguientes reflexiones, en las cuales trataré de mostrar cómo y gracias a qué normas fueron fundados los criterios que pensadores de la talla de Pitágoras, Platón, Aristóteles, Galileo y Newton creían era la realidad del cosmos. El rol que ha jugado las matemáticas tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. La historia cuenta que Pitágoras, por allá en el 475 a.C., investigó, entre otros temas, la afinidad entre la música y la matemática, encontrando tres relaciones entre notas especialmente agradables al oído. Hoy en día las llamamos la octava, la quinta y la cuarta. Se dice que Pitágoras y sus discípulos de la escuela pitagórica descubrieron que esas relaciones musicales eran también relaciones matemáticas que medían la longitud de las fuerzas vibrantes, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical. Por ejemplo, en una octava, la longitud de la cuerda crea una relación 2:1. En una quinta, la relación es de 3:2. Y en una cuarta, de 4:3, encontrando patrones a través del sonido. Se preguntaban y se contestaban si este tipo de comportamiento, el que genera patrones con relaciones simples, existe en el sonido, era lógico pensar que esta relación podría existir universalmente en todas partes. Pareciese existir una vasta red matemática que nos revela un orden a menudo oculto y profundo en el universo, y este orden estaría hecho con números. Hay muchos otros fenómenos físicos que siguen relaciones de este tipo matemático. Nuestro mundo pareciese estar minado de propiedades matemáticas. En la antigua Grecia, Pitágoras y sus seguidores tuvieron una profunda influencia sobre otro gran filósofo griego, Platón, cuyos planteamientos aún siguen vivos en nuestros días. Les invito a entrar junto a Platón al Timeo, un discurso escrito en forma de mito para explicar el origen del hombre, del mundo y de la sociedad. En el Timeo de Platón aparece el demiurgo, un artesano divino que para modelar y fabricar este universo utiliza la matemática para estructurar armónicamente el alma del mundo, tomando como modelo lo que siempre es y nunca cambia, es decir, lo eterno. Eso que siempre es y que nunca cambia, es decir, lo eterno, Platón lo llamó las ideas. Es decir, para Platón eran las formas inteligibles que le daban forma a las cosas sensibles, a que estaban sometidas como usted y como yo al tiempo y que son cambiantes, conformando dos mundos totalmente separados, lo sensible por un lado y lo inteligible por el otro. Platón, sin embargo, nos dejó una vía de acceso a esas ideas, a eso divino. Esa vía de acceso la constituye la matemática, lo que se llama el mundo matemático platónico. Debido a esa importancia que le daba Platón a la matemática, en su academia, en el frontispicio, en la entrada, se leía el siguiente cartel: no entre nadie que no sepa geometría. Mostraba así la necesidad de conocer la matemática para acceder a las formas inteligibles. Platón pensaba, por ejemplo, que si dibujamos un círculo sobre un papel, ese no sería un verdadero círculo. El verdadero está en el mundo de las ideas, y nuestro dibujo solo sería una aproximación al círculo real. Hoy día sabemos que Platón estudió muchos cinco sólidos, hoy conocidos como los sólidos platónicos, y les asignó según su concepción los elementos que conformaban el mundo. Así, el estable cubo era la Tierra,
El tetraedro, con sus esquinas puntiagudas, era el fuego. El rítmico traedro era el aire. El icosaedro de 20 caras, el agua. Y por último, el dodecaedro, el sólido que representaba el cosmos como un todo. De esta forma estructuró matemáticamente la esencia del mundo. Sin embargo, una aporia a la que se enfrentó Platón y sus discípulos fue el problema de la causalidad de las ideas. ¿Cómo la idea puede ser causa del objeto sensible si ésta no puede tener contacto con aquello de lo que es la idea? Pues le tocó al gran Aristóteles darle respuesta a ese problema, partiendo de todas las sensaciones que nos ofrece el mundo de la percepción, y con ello brindó al hombre una nueva manera de ver y de apropiarse de todo cuanto lo rodea. Así, las ideas se bajaban del trono, y con ello se instauró la búsqueda de la verdad en base al pensar racional, que les mostraré con más detalle a continuación. Se debe a Aristóteles la primera teoría especulativa de la física, cuyos conceptos meramente cualitativos nacieron de aceptar el principio de la armonía del universo. En ella se dibujaba un mundo atiborrado de cualidades, como podría ser el sonido del viento. Claro, sin la objetividad que nos dan los números, pero con ese sentido de la realidad que nos ha identificado como humanos. El modelo del universo de Aristóteles se fundamentaba en el sistema geocéntrico, con la Tierra como una esfera fija en el centro, mientras a su alrededor giraban, incrustados en esferas móviles, concéntricas y cristalinas, el Sol con todos los otros cuerpos celestes. El primer motor inmóvil era el causante del movimiento en el universo. La esfera correspondiente a la luna demarcaba el mundo celestial, el mundo de todos los cuerpos celestes, divino y eterno, formado por una materia especial, incorruptible, el éter o quinta esencia, y sometido a un solo tipo de cambio, el movimiento circular, armonioso y continuo, la forma perfecta del movimiento. No tenía comienzo ni final. Por otro lado estaba el mundo terrenal o sublunar, de nacimiento y muerte. Ese mundo terrenal cambiante estaba formado por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Dos submundos completamente diferentes. Para Aristóteles, cada uno de los elementos tenía su lugar natural. Así, cada elemento se mueve de forma natural, en línea recta. La tierra hacia abajo, el fuego hacia arriba, hacia el lugar que le corresponde. Para él, la materia solo se podía desplazar siempre y cuando una forma de energía los estuviera empujando. En esa línea de pensamiento, Aristóteles sostenía que los cuerpos más pesados de una materia específica caían de forma más rápida que aquellos que son más ligeros. Esta visión aún perdura en muchas mentes. Era muy atractiva la visión aristotélica, que por su romanticismo y basado en las observaciones, en los sentidos, se entiende de corazón, con argumentos como el siguiente. Por ejemplo, Aristóteles decía: una piedra cae porque busca la tierra, su lugar natural. La piedra es tierra y busca la tierra. Su movimiento se acelera a medida que el hijo tierra se acerca a la madre tierra, acentuándose el vínculo afectivo de pertenencia. A esa visión romántica de la caída de los cuerpos, Aristóteles expresaba finalmente: cual caballo que galopa de regreso a su establo. Así veía él la caída de una piedra hacia la tierra. No se diga que no es una preciosa metáfora para entender el mundo, que además suena muy lógica. Así, de esta forma romántica, basada en la observación, en la percepción de la realidad, lo que nos daban los sentidos, emergieron los enunciados de la filosofía natural, con una estructura enunciativa que fundaron unos criterios de realidad, los cuales sirvieron de soporte y explicación a la humanidad durante casi 2000 años. Tendríamos que esperar, como digo, 2000 años, hasta el siglo XVI, a Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, que tuvo curiosidad
y en lugar, como hacían los demás, de contentarse con las palabras del maestro Aristóteles, decidió ponerlas a prueba, y vaya lo que descubrió. Sin embargo, no fue, como muchos dicen, el método experimental y la observación directa de los hechos lo que fundó la ciencia moderna. Fue algo mucho más profundo que tiene que ver con el cómo se mira, una transformación de los presupuestos desde los cuales contemplamos el mundo, una transformación ontológica. Comenzaremos mostrando a través de la figura central de la transición de la filosofía natural a la filosofía moderna o a la ciencia moderna, a Galileo Galilei. Veamos un razonamiento típico de Galileo, el que empieza diciendo: supongamos una esfera perfecta que rueda por un plano, tocándolo en cada momento en un solo punto. Esto que dice Galileo es desde luego geométricamente cierto, pero en la realidad, en los hechos, lo cierto es que nunca vamos a encontrar una esfera que toque un plano en un solo punto. Es en el dominio de la geometría euclidiana en donde este enunciado halla su verdad. Ahora bien, ese experimento galileano se halla entrelazado por dos dimensiones, a saber, primero, un plano factual, en el cual maneja una superficie plana inclinada y una bola de metal o de madera, es decir, la parte del laboratorio experimental. Y, por otro lado, un plano formal o geométrico, en el cual las formas se agrupaban de acuerdo a leyes matemáticas. La superficie plana, por ejemplo, se convierte en una línea recta, que es un conjunto de puntos, mientras que la bola lo hace en forma de círculo, que es otro conjunto de puntos. Galileo antepone al plano factual, es decir, al plano del laboratorio, el plano formal, geométrico, donde es posible pensar que ciertamente un círculo que gira puede tocar una línea recta solo en un punto, lo que sería su intersección en cada momento de su recorrido. Sin embargo, la hipótesis de la que partía Galileo era físicamente falsa. La realidad ese no era así. Y esto era precisamente lo que le reprochaban los escolásticos de su época. Veamos otro ejemplo. Galileo decía: un cuerpo sigue moviéndose a la misma velocidad mientras no actúe sobre él ninguna fuerza. Lo que conocemos hoy en día como principio de inercia. Una vez más, por lo que se ve, Galileo negaba la realidad, ya que parece evidente para todos que al empujar un cuerpo y ponerlo en movimiento, si dejas de empujarlo, su velocidad va disminuyendo hasta que se detiene. Un tercer ejemplo es el de la caída de los cuerpos. Como dije antes, Aristóteles pensaba que la velocidad a la que los cuerpos caían era proporcional a su peso, lo que es muy razonable. Según Galileo, el movimiento de caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado, es decir, un movimiento en el cual la variación de velocidad es constante. Y además afirmaba que esa aceleración era la misma para todos los cuerpos. Esto implicaría que si soltamos en el mismo instante y desde una misma altura una pluma de ave y una bola de plomo, caerían al suelo simultáneamente. Sin embargo, todo el mundo podía y puede constatar que la bola de plomo cae mucho antes. Una vez más, Galileo parecía estar negando la realidad. Parecía que explicaba la realidad partiendo de cosas que no ocurrían en ella. Entonces, ¿eran las hipótesis de las que partía Galileo realmente pura fantasía? Venga, si fundamentamos en base a cosas como la esfera perfecta, la ausencia total de fuerzas y la caída en el vacío, realmente nunca la vamos a ver en nuestras experiencias cotidianas. Entonces podríamos decir que sí eran fantasía. Eran fantasías, pero no injustificadas, puesto que tienen, como veremos, un fundamento en el cómo son las cosas. Lo que explica esta aparente paradoja galileana son las normas de constitución y los ámbitos de enunciación de tales modalidades discursivas, la relación que esta formulación tenía con los saberes matemáticos. Sin más preámbulos, abordaré cuáles fueron los criterios de realidad en que tal evolución de la ciencia se fundamentó y con ello se desbancó la visión de Aristóteles. Es precisamente del dominio de las magnitudes el ámbito de enunciación de donde emergen los enunciados galileanos, los dominios matemáticos. La profunda variedad de los conceptos científicos se reduce desde el punto de vista
de su estructura formal a tres tipos básicos: los conceptos clasificatorios, los conceptos comparativos y los conceptos métricos. Los conceptos métricos, que son los que me interesan, también llamados conceptos cuantitativos o magnitudes, no tienen correspondencia en el lenguaje ordinario. Son una creación original de los lenguajes científicos. La revolución científica del siglo XVII consistió en gran parte en la introducción y uso sistemático de los conceptos métricos en la física, abandonando los conceptos cualitativos de los que había hablado ya Aristóteles. Metrizar un ámbito cualitativo consiste en representarlo numéricamente. Así, para que un atributo que hallamos en los cuerpos pueda expresarse mediante un símbolo numérico, es necesario y suficiente que ese atributo pertenezca a la categoría de cantidad, es decir, que ese atributo sea una magnitud. En una primera aproximación podemos decir que un concepto métrico f en un cierto dominio A es simplemente una aplicación del dominio A sobre el conjunto de los números reales, en la cual se le asigna un número real a cada uno de los objetos de A, representando determinadas características cualitativas o empíricas de los objetos del dominio A por características cuantitativas o matemáticas de los números. De esta forma podemos decir que un concepto métrico f es un homomorfismo de un sistema empírico en un sistema numérico homólogo. Así, el concepto métrico de masa asigna un número real a cada cuerpo. El de longitud asigna un número real a cada dos señales en una superficie plana de un cuerpo o a cada dos cuerpos. De igual forma, el de tiempo asigna un número real a la ocurrencia de un lapso o plazo de duración cada dos sucesos. En la práctica, la metrización suele realizarse simplemente mediante una definición en función de otras magnitudes previamente introducidas. Así podemos introducir el concepto métrico de densidad mediante la definición conocida por todos de densidad de X es la masa de X sobre el volumen de X. Claro, suponiendo que ya disponemos de los conceptos métricos de masa y de volumen. Por otra parte, Galileo descubre ontológicamente que todos los fenómenos físicos se dan en el espacio y en el tiempo, y a partir de dicho descubrimiento construye todas las hipótesis que le han hecho famoso. Es que el espacio y el tiempo, y por tanto también todo lo que se da dentro de ellos, son multiplicidades de elementos iguales entre sí. En efecto, el espacio es una multiplicidad de puntos simultáneos que se extiende infinitamente en tres dimensiones. Cada punto A es exactamente igual en cuanto punto que otro punto B, y solo se distingue de él en que A está en un lugar distinto del lugar en el que está B. De igual forma, el tiempo es una multiplicidad de instantes sucesivos que se extiende infinitamente en una dimensión o línea temporal. Cada instante, llamemos t sub 0, es exactamente igual en cuanto instante que cualquier otro instante, llamemos t sub k, y solo se distingue de él en que dentro de esa línea temporal ocupa un lugar distinto del lugar que ocupa t sub 0. Y esta característica del espacio y del tiempo abre la posibilidad de que podamos contar en ellas, porque en definitiva contar consiste en distinguir una multiplicidad de cosas que son idénticas entre sí. Como dijimos, lo son el espacio y el tiempo. Por lo tanto, si los fenómenos físicos, sin excepción, pueden ser descritos mediante multiplicidades de elementos idénticos entre sí, entonces los fenómenos físicos se pueden describir y explicar sencillamente contando. Así, los conceptos de masa o de longitud son clases de homomorfismo de un sistema empírico que contiene una operación binaria de combinación de objetos. La colocación de objetos juntos en una balanza, la concatenación de barras una a continuación de otra, en un sistema numérico que contiene la adición. Las magnitudes de este tipo se llaman magnitudes aditivas o extensivas. Lo esencial de una magnitud aditiva f estriba en la correspondencia entre la operación binaria de combinación y la adición. Así, la masa de un objeto compuesto de dos partes es igual a la suma de las masas de sus partes. La longitud de un objeto resultante de colocar dos objetos en línea recta, uno a continuación de otro, es igual a la suma de sus longitudes.
De igual forma, el tiempo es también una magnitud aditiva o extensiva. Todas las reglas de cálculo imaginadas en aritmética para combinar los números se extenderán a la superficie, los volúmenes, los ángulos y de esta forma todos los atributos físicos que son magnitudes presentarán características análogas a las indicadas. Ahora bien, este contar es lo que está en la base de todo. ¿Qué es? Lo matemático. Lo que estoy diciendo es el principio de Galileo. Todos los fenómenos físicos deben poder expresarse por medio de fórmulas matemáticas. Con este principio, Galileo inaugura el espacio discursivo de la física clásica, estableciendo qué lenguaje debe utilizar el científico si quiere entender y explicar la realidad. De lo que acabamos de decir se sigue que el conocimiento científico se apoya en que la mente produce en sí misma una serie de esquemas y después se comprueba si la experiencia confirma o no los resultados o predicciones derivados de dichos esquemas. A esta comprobación se le llaman comúnmente experimentos. La ciencia es, por tanto, matemático-experimental. Puesto que se trata de una determinación ontológica, podemos saber de antemano que si algo es físicamente real, físicamente objetivo, entonces tiene que poder ser explicado en términos matemáticos. Evidentemente, la recíproca no es cierta. No todo lo que se puede formular matemáticamente es físicamente real. Sin embargo, sí es cierto la contrarrecíproca. Si algo no puede ser formulado en términos matemáticos, entonces no puede ser físicamente real. Del postulado de que lo físico tiene que poder ser expresado en términos de operaciones matemáticas, es que se hace necesario que para todo fenómeno físico haya algún principio de conservación de una magnitud. Algún principio de conservación de una magnitud, posibilitando la existencia de las magnitudes, sus agrupaciones y sus combinaciones. Dicho principio de conservación dice: ninguna magnitud puede aumentar ni disminuir por sí sola, a menos que le sumemos o restemos otra. Es decir, toda magnitud por sí sola se conserva de forma absoluta. Ahora bien, los principios de conservación de magnitudes físicas carecen de significado empírico, ya que la experiencia no nos da nunca fórmulas matemáticas, sino solo hechos, sensaciones, impresiones, por lo cual no hay otra alternativa. Las fórmulas matemáticas y esquemas matemáticos hemos de establecerlos nosotros, cumpliendo con el principio de conservación de las magnitudes que acabo de enunciar y cuya concordancia ha de verificarse con los fenómenos empíricamente observados. Por otro lado, tenemos que la ley que rige el aumento de una magnitud en un sistema es lo que denominamos la ley de proporcionalidad. Esa ley de proporcionalidad nos dice: el aumento de una magnitud en un sistema considerado será siempre proporcional a la cantidad de unidades adicionales que incluyamos en el sistema. Así, el enunciado matemático A más B igual C, en cuanto al mero enunciado matemático, nos dice que la entrada de una cantidad B de una cierta magnitud M en un sistema en el que hay la cantidad A de la misma magnitud conduzca a que la cantidad M en el sistema ahora pase a ser C. Lo mismo sucede con los enunciados matemáticos A por B igual C y así de forma análoga para todas las demás operaciones aritméticas. En efecto, por ejemplo, la operación matemática según la cual 2 más 3 son 5 es desde luego matemáticamente válida, pero no tendría aplicación alguna a la realidad física si no hubiese un principio de conservación, en donde, por ejemplo, 2 manzanas unidas a otras 3 manzanas hacen 5 manzanas. Eso supone no solo que matemáticamente 2 más 3 es igual 5, sino que ninguna manzana puede haberse fumado ni haber caído del cielo. Es decir, significa que no puede haber 3 objetos y 2 objetos, ni siquiera tratándose de objetos puramente imaginados, que en total sea otra cosa distinta a 5 objetos.
Lo anterior es análogo al principio de conservación de la masa, que es la expresión matemática de la cantidad de materia. En virtud de este postulado, los fenómenos han de ser esencialmente cantidades, y en efecto lo que permanece es en todos los principios de conservación, de alguna cantidad, de una magnitud, bien sea la masa, la velocidad, la energía, cualquiera de ellas. Otra de las leyes que rigen la existencia de las magnitudes, así como su comportamiento, sean distribuciones, reagrupaciones, etcétera, cualquier cosa de esa, es la que se conoce como la ley de la anulación de los efectos de variación de las magnitudes en los sistemas en equilibrio. Voy a explicarla. Existen ciertamente dos únicas posibilidades de que una magnitud permanezca constante en un sistema. La primera es que el sistema sea cerrado, esto es, que de él no salga ni entre ninguna otra magnitud. Y la segunda, que el sistema permita entrar o salir alguna magnitud, en cuyo caso podrán presentarse dos alternativas. La primera sería que las magnitudes del sistema tiendan a variar, para lo cual deberán respetar la ley de proporcionalidad que acabo de enunciar. Y la segunda es que las magnitudes del sistema permanezcan inalterables, en cuyo caso la ley de proporcionalidad que rige la variación se hallará operando de forma particular en la medida en que el comportamiento de las magnitudes será de anulación de los efectos de variación. Esto es, que se anule su variación por el hecho de que las otras magnitudes del sistema que la acompañan tienen un mismo número de unidades, pero una ubicación distinta en el conjunto de magnitudes llamadas recta real y dividida convencionalmente por una magnitud llamada cero. Mientras Galileo convertía las ecuaciones matemáticas en leyes científicas, otro hombre que nació justo el año en que murió Galileo llevó todo esto a lo más alto del firmamento. Me refiero a Isaac Newton, con sus conocidas leyes del movimiento, escritas en su clásico libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Qué nombre tan perfecto para un libro. Bajo esta óptica veamos el principio de conservación de la velocidad, también llamado primera ley de Newton, originalmente enunciado por Galileo. Por ello se le conoce también con el nombre de principio de inercia. Este principio dice: un móvil sobre el que no actúa fuerza alguna mantiene indefinidamente la misma velocidad. Es más que evidente en este enunciado la presencia de la ley fundamental de las magnitudes, el principio de conservación de las magnitudes, según el cual toda magnitud por sí sola permanecerá constante, ni crece ni decrece. Es decir, afirma que el único movimiento que se mantiene sin que haya causa alguna es el movimiento rectilíneo uniforme. Y esto no es una afirmación empírica, sino que se adapta y se adopta por definición el que cuando un cuerpo se sale de ese tipo de movimiento es porque actúa una fuerza. En otras palabras, la aplicación de una fuerza desempeña el papel que con respecto a la conservación de la materia desempeñaría una entrada de materia desde fuera del sistema considerado. Veamos ahora la segunda ley de Newton. Newton se percató de que había una magnitud constante que resultaba del hecho de que la fuerza aplicada a un cuerpo era directamente proporcional a la aceleración que producía. Concluyó que esta magnitud debía ser justamente la masa del cuerpo. Esto es, Newton pensó que si a dos masas idénticas, que por lo demás recuérdense que son constantes, es decir, no aumentan ni disminuyen por sí solas, se les aplica la misma fuerza a cada cual por separado, en ambas se producen las mismas variaciones de la velocidad del movimiento. La magnitud que deriva de esa relación debía ser por consecuencia constante, en razón de la cual formuló la ley de la fuerza, es decir, aquella que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, que él expresó en la siguiente enunciado: el cambio de movimiento de un cuerpo es directamente proporcional al valor de la fuerza que actúa sobre él, efectuándose según la línea recta en la dirección de la cual se imprime el movimiento. El ámbito de enunciación del cual procede este enunciado es el de los saberes matemáticos. Por tanto,
Los elementos constitutivos del enunciado serán, en rigor, magnitudes. En este sentido se tendrá que tanto la fuerza como la masa y la aceleración constituyen un sistema compuesto por tres magnitudes, es decir, un sistema cuyos elementos son puras magnitudes. Como dijimos, la ley que rige el aumento de una magnitud en un sistema es lo que denominamos la ley de proporcionalidad. Por lo tanto, es en razón de ella que un sistema de tres variables, como lo es la fuerza, la masa y la aceleración, distribuye sus variaciones de forma proporcional. En el despliegue de este discurso emergerá otro enunciado conocido como ley de acción y reacción o tercera ley de Newton, el cual no será más que otro de las leyes que rige la existencia de las magnitudes y su comportamiento. Me refiero a la mencionada ley de la anulación de los efectos de variación de las magnitudes en los sistemas en equilibrio. Es que como magnitud podrá entenderse que la intensidad de la acción de una fuerza no es más que un número determinado de unidades y que el sentido de dicha magnitud no es sino una determinada posición en el conjunto de las magnitudes ubicadas en una recta real, bien a un lado u otro de una magnitud imaginaria que llamamos cero. De manera que este tercer enunciado newtoniano cierra el campo de enunciación de las magnitudes, en la medida que postula la tercera ley del movimiento a través de la ley del comportamiento de las magnitudes en un sistema en equilibrio. Es con base a esta ley de las magnitudes que Newton sentenció que a cada acción de una fuerza se opone siempre una reacción contraria de igual intensidad, dirigida en sentido también contrario. Con lo cual estaba diciendo que a toda magnitud en un sistema que permanece en equilibrio se le está oponiendo otra magnitud de igual número de unidades, pero ubicada del lado contrario de la línea imaginaria que marca una magnitud convencionalmente llamada cero. Y con lo cual ha aplicado al mundo físico lo que hemos llamado la ley de la anulación de los efectos de variación de las magnitudes en un sistema en equilibrio. Es con base a este discurso que la física va construyendo los criterios de realidad que marcaron hasta comienzos del siglo XX una forma de ver el mundo, la idea de una masa constante, de un tiempo absoluto, de un universo absoluto, ya que el universo que se tenía como un sistema cerrado, sin entrada ni salida de magnitudes adicionales, donde cada enunciado que iba emergiendo en este discurso debía reafirmar y no contradecir los enunciados fundantes. Ahora bien, el discurso arrastraba una aporia que nacía al tener entre sus criterios de realidad aquel enunciado según el cual todo movimiento permanece constante a menos que no sea alterado por una fuerza, en razón de lo cual también el movimiento planetario debía regirse por este comportamiento. Para ello se requería que la trayectoria descrita por el movimiento de los planetas fuese una línea recta y no una figura elíptica como ya lo había mostrado Johann Kepler. Luego, no podía comprenderse cómo el movimiento de los planetas podía ser elíptico en lugar de rectilíneo. He aquí que las normas de aparición de los enunciados del nuevo discurso de la física operaron haciendo emerger un nuevo enunciado que vino a resolver esa situación, dándole coherencia a todo el discurso. Así, la física, de acuerdo a sus propias normas de creación de los conceptos, creó el concepto de fuerza de atracción entre masas, una fuerza de carácter universal llamada gravitación. En efecto, Newton, en su Principia Matemática de 1687, derivó que la única forma de resolver esta aporia era suponiendo que la variación de la magnitud movimiento en su dirección y sentido se debía a otra magnitud que él llamó fuerza de atracción, que, por ejemplo, alaba a los planetas hacia el centro del Sol. A este respecto, Newton enunció: los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para salvar la aporia, el nuevo enunciado no solo respetaba la ley de conservación de las magnitudes, sino que además respeta las leyes restantes del comportamiento de las magnitudes en los sistemas, tales como la ley de proporcionalidad de la variación y la ley de la anulación de los efectos de variación de las magnitudes en un sistema en equilibrio.
con lo cual los criterios de realidad, masa constante, tiempo constante y otros, no solo se mantenían, sino que se reafirmaban. Sobre la ley de gravitación, lo más impresionante y espectacular es que una sola ley matemática te permita moverte por todo el universo, una ley que sigue rigiendo en las galaxias más distantes. Además, el cómo se forman y cómo se mueven está controlado por esa misma ley matemática. Así, aunque desconozcamos casi todo en el universo y por ello no sabemos qué es lo que hay o irá a ver exactamente en un lugar específico, todo indica que serán ecuaciones o estructuras matemáticas. Al final, todo parece ser matemáticas. Así, a partir del siglo XVII, la ciencia moderna se pone en marcha, abandonando la jerga de la forma y empleando el lenguaje matemático. La física seguirá leyendo del libro de la naturaleza, pero no será una ciencia clara, precisa y con consenso universal hasta que no hable la lengua de las cantidades. De esta forma se creó lo que hoy conocemos como física, una física matemática. Galileo describió esto en El Sagitario de la siguiente forma: la filosofía está escrita en ese grandioso libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos, a saber, el universo, pero no puede entenderse si antes no se procura entender su lenguaje y conocer los caracteres en que está escrito. Este libro está escrito en lenguaje matemático. He tratado de mostrar que todos los principios fundamentales de la física derivan del postulado de que el lenguaje en el que los fenómenos se expongan ha de ser la matemática, construyendo los nuevos criterios de realidad y de cientificidad, que servirán luego de sustrato para otras ciencias y para otros saberes, dibujando de esa forma el horizonte de la modernidad. Será preciso un ulterior y más profundo desarrollo de la matemática y desde luego la acumulación de experiencia para que se suministre todos los recursos necesarios para una física de acuerdo con el ideal moderno de la ciencia. Así pues, será con la teoría general de la relatividad de Albert Einstein que no solo desaparecen toda necesidad de pensar algún sistema de referencia absoluto o espacio absoluto, sino que desaparece también la distinción entre la inercia y la gravitación. La física matemática ha demostrado que era el método físico correcto, gracias a los prodigiosos e incesantes progresos que ha hecho en el estudio de la naturaleza. Por ello, hoy día sería imposible negar, sin chocar con el más mínimo sentido común elemental, que las teorías físicas han de exponerse en lenguaje matemático. Para finalizar, debemos recalcar que la mayoría de todas las ventajas que se pueden argumentar de los conceptos métricos estriba en que ellos constituyen un puente entre el sorprendente y huidizo mundo real y el mundo perfectamente estructurado y ordenado, en fin, el mundo ideal de las matemáticas. Resulta sorprendente que este rodeo por el mundo de la matemática nos proporcione representaciones fiables del mundo real, de los procesos físicos y nos dé soluciones eficaces a nuestros problemas empíricos, haciendo que parezca una parte inherente de la naturaleza. Albert Einstein se preguntaba: ¿cómo es posible que las matemáticas expliquen también al universo tal como lo vemos? De la misma forma, Paul Davies, un físico inglés, nos dice: quizá el mayor descubrimiento de todos los tiempos es el de la naturaleza, el que la naturaleza esté escrita en código matemático. Eugen Wigner, un físico húngaro y premio Nobel, acuñó esta frase: la irrazonable efectividad de las matemáticas. El hecho de que las matemáticas puedan describir también el universo es un don maravilloso que no comprendemos ni merecemos. Max Terman, un físico, cosmólogo y profesor del MIT, expresó: la física es tan exitosamente descrita por la matemática porque el mundo físico es completamente matemático, isomórfico a una estructura matemática, y estamos sencillamente descubriendo esto bit a bit. Nuestras estructuras matemáticas sencillas pueden proporcionar buenas aproximaciones de ciertos aspectos de estructuras matemáticas mucho más complejas. En otras palabras, nuestras teorías exitosas
no son matemáticas aproximándose a la física, sino matemáticas aproximándose a la matemática. En definitiva, ¿son las matemáticas una verdad de la naturaleza? ¿O tienen algo que ver con la forma en la que nosotros los seres humanos percibimos la naturaleza? Puede que ambas cosas. Bueno, mientras que se resuelve esa dicotomía, tenemos que seguir avanzando en nuestra comprensión de la estructura dinámica de la ciencia, así como del papel que juegan los conceptos y enunciados, distribuidos gracias a ciertas estructuras sobre las cuales descansan las categorías y supuestos que conformaron y conforman los pilares que sustentan en pleno siglo XXI nuestras cronológicas cosmovisiones. Venga, nuestros criterios de realidad, nuestras verdades vigentes. Bueno, y de esta forma termino con mi exposición del rol de la matemática en la construcción de nuestros criterios de realidad de lo que creemos es el universo. Muchas gracias a todos por su atención.